Concepto de movilidad social en la teoría de Pierre Bourdieu. Un ensayo de Carlos Arturo Duque Mejía. Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Departamento de Sociología. Resumen: la movilidad social como objeto de estudio nace en la mitad del siglo XX en manos del sociólogo Pitirim Sorokin, quien le imprime una visión sobre sociedades altamente móviles y donde la meritocracia es determinante. En la actualidad se encuentra en las obras especializadas sobre el tema una cantidad de metodologías y teorías que buscan explicar el fenómeno como tal, configurando una amplia variedad y poco consenso sobre su estudio. En esa heterogeneidad, el sociólogo Pierre Bourdieu es usado para estudiar la movilidad social, ya sea a partir de su teoría de capitales o desde el concepto de habitus, entre otros, lo que resulta incongruente, puesto que el francés es un crítico del fenómeno debido a que aduce por una teoría de la reproducción social en contraposición. Sobre este último argumento, este trabajo busca comprender la obra de Pierre Bourdieu para así proponer una visión de movilidad social que dialogue con su postura crítica, a la vez que apropie su riqueza conceptual para formular un modelo que permita estudiarla. La metodología empleada para tal fin es de carácter cualitativo, con el uso de la teoría fundamentada para que emerja una mejor interpretación y apropiación de los conceptos estudiados. Su mayor conclusión es entender que la movilidad social es un asunto de disputa y negociación, en donde la relación agente-capitales, campo, persona, recursos, contexto, tiene el papel de ser habilitador o cohibidor de los recursos que apropie el agente, que a consecuencia transforma sus condiciones de vida o las reproduce. Esto ocurre en un marco multidimensional que se aleja de la perspectiva funcionalista y agrega dimensiones sociales y culturales revestidas desde lo objetivo y subjetivo que pueda experimentar las personas. Introducción. En el estudio de la estructuración de las sociedades se reconocen principalmente dos perspectivas que han influido en la forma que se investiga la organización de la sociedad y la movilidad social. Estas son las teorías del conflicto y las teorías funcionales de la sociedad. Kerbo, 2003. Por un lado, las teorías del conflicto se enmarcan en el dominio de unos grupos sociales sobre otros, enarbolando la premisa de que el orden social se basa en la manipulación y el control de los grupos dominantes y que el cambio social se produce rápida y desordenadamente a medida que los grupos subordinados vencen a los grupos dominantes. Por el otro, las teorías funcionales de la sociedad
también conocidas como las teorías del consenso, consideran que las normas y los valores comunes son fundamentalmente para la sociedad, presuponiendo así que el orden social se basa en un acuerdo tácito y que el cambio social se produce de manera lenta y ordenada, generando posibilidades de movilidad social amplias para todas las personas, dadas las ausencias de barreras o cierre social. Estas dos perspectivas han tenido una serie de críticas. La funcionalista, porque se concentraron en el modo en que ciertas posiciones les conferían diferentes grados de prestigio y no en el modo en que los individuos llegaban a ocupar esas posiciones. Otra crítica es la que realiza Herbert Marcuse al positivismo que deviene en el funcionalismo, en cuanto a que concibe a la sociedad como el reino de la armonía natural y que además posee leyes naturales que sugieren la idea correspondiente de un orden espontáneo, el cual va siempre aparejado con la noción de avenencia. En cuanto a una idea de movilidad social, Marcuse afirma que el funcionalismo asevera que es necesario mejorar las condiciones de las clases más bajas, pero ello ha de hacerse sin trastornar las barreras de clase y sin perturbar el indispensable orden económico. La pregunta a modo de crítica al funcionalismo sería cómo mejorar las condiciones de una clase si su misma condición es producto del orden natural. De ahí su famoso lema, desigualdad dentro del orden. Respecto a las teorías del conflicto de inspiración marxista, su crítica se basa en la ortodoxia de considerar que la sociedad está dividida únicamente en clases sociales antagónicas, según criterios económicos. De ahí su lema, la desigualdad como desorden estructurado. En la actualidad se encuentran una amplia variedad de posturas que analizan la movilidad social desde distintos enfoques. Se resaltan tres: la reproducción y la desigualdad, que discute la transmisión de la diferencia mediante la cultura, la educación, el trabajo, el acceso a las oportunidades y el carácter hereditario de clase. Así, la teoría de la reproducción se basa en un efecto del origen social sobre el logro educativo y ocupacional que puede persistir durante la educación superior. Por otro lado, se encuentra el estudio de las redes y el capital social, en donde éstas abarcan discusiones en torno a la importancia de los vínculos sociales para el acceso al trabajo, al igual que analiza la importancia del capital social familiar o las redes. Y por ello, la teoría red afirma que las relaciones sociales cumplen un papel muy activo en los procesos de inserción laboral en distintos grupos y contextos sociales. Por último, los estudios de la vida, los cuales buscan considerar las expectativas vitales como las estrategias para lograr dichos objetivos, en razón que las aspiraciones en la experiencia de vida encuentra itinerarios y motivaciones.
Estas posturas utilizan nuevas dimensiones analíticas vinculadas especialmente a rasgos o dimensiones culturales y simbólicas, donde el consumo y la educación son centrales en la articulación de los procesos de diferenciación y movilidad social, llevando así a un desplazamiento del trabajo como principal mecanismo productor de las identidades sociales. A propósito de la teoría de Bourdieu, en estos planteamientos no se podría ubicar su obra en una sola perspectiva para el análisis de la movilidad social. Esto porque el uso de su acervo conceptual encuentra cabida en varias dimensiones, por ejemplo, en la educación y la movilidad social con el capital cultural, las redes sociales como un recurso que genera beneficios en el capital social y todo un postulado sobre la reproducción con el concepto de origen social, con el cual denuncia la perpetuidad del orden social. No obstante, el autor reconoce la distinción social, pero la encamina a interrogar sobre las desigualdades y la dominación entre grupos. Partiendo de esta cuestión y del uso generalizado de los conceptos de Bourdieu para explicar la movilidad social por un lado y una visión crítica sobre los procesos de reproducción social en otro, la pregunta que orienta esta monografía es: ¿cuáles son los principales aportes conceptuales que ofrece la teoría de Pierre Bourdieu para un análisis contemporáneo sobre la movilidad social? Esta pregunta parte de tomar a la movilidad social como un objeto de estudio a partir de los 4 conceptos principales de la obra de Bourdieu: espacio social, campo, hábitos y capitales, siempre enmarcándolos en su pensamiento y postura. Para ello, no se tuvo un límite temporal en cuanto a la obra revisada de Bourdieu, por considerar que sus primeras posturas nutren y enriquecen la respuesta a la pregunta de esta monografía. En cuanto a los trabajos investigativos que utilizan los conceptos de Bourdieu para un análisis de la movilidad social, su tiempo de delimitación no será mayor de 10 años a partir de la fecha, logrando zanjar una producción reciente que brinde un panorama actual del uso de su teoría, a la vez que ayude a dar respuesta a la pregunta que convoca esta monografía. Justificación. El interés de esta monografía comenzó con la experiencia adquirida como pasante de la investigación, medición de impacto de la educación superior regionalizada de la Universidad de Antioquia, estudio de caso en la sede del Carmen de Viboral, en la cual se desempeñaron funciones como la búsqueda en bases de datos bibliográficas, la construcción de estados del arte y la conceptualización teórica para la posterior fase de análisis de datos. En el marco de estas tareas, Pierre Bourdieu aparecía como un autor bastante referenciado en los estudios que abordaron el tema de la movilidad social. De ahí el buscar comprender su teoría y el uso que se hace de esta en dichas investigaciones, y más
con el interrogante sobre que las ideas viajan sin contexto. Se puede pensar que lo mismo le pasa a la teoría sociológica, dado que las teorías se impregnan de su época, su contexto y de todas las vicisitudes de su creador. Ejemplo de ello puede ser una definición conceptual que no se logra contrastar en la realidad empírica. ¿Qué pasa entonces? Esta mala definición, esto es un interrogante en los análisis sociológicos. ¿Qué pasa cuando se lee un artículo que hace una mala lectura del autor? ¿Cómo no caer en el ego de creer que mi interpretación es la correcta? Por lo tanto, la pertinencia práctica de esta monografía gira en torno a ofrecer información sobre el uso tan generalizado de la teoría de Pierre Bourdieu en los análisis de la movilidad social, a la vez que intenta advertir sobre el uso y abuso de sus conceptos para este tipo de análisis. Con respecto a los aportes metodológicos, estos se direccionan a sugerir sobre las trampas del uso de conceptos que, separados de su obra general, son fácilmente operacionables y deducen al momento de explicar fenómenos similares. Desde un punto teórico, el aporte de esta que interroga la manera eficiente en la que se debe usar los conceptos y la teoría en la que se inscriben y pertenecen. En cuanto a su adecuación, este trabajo aporta a la sociología en el momento de recordar al investigador que cuando se trata de dar respuesta a un objeto de estudio, el pensamiento del autor del que se hace uso, su epistemología, los posibles cambios que se hacen de su obra a lo largo de los años y la sociedad en la que sus análisis fueron puestos a prueba, deben estar presentes. Para con ello, menguar una errónea interpretación y contrastación de sus conceptos. Con relación a lo personal, no deja de ser un reto, puesto que busca comprender la teoría sociológica como una herramienta que abre interrogantes en su esencia y no una lista de modo de checklist que se busca tachar en la realidad. Así, la teoría sociológica ilumina caminos que deben ser recorridos para su comprobación o complemento. Objetivo general: analizar la concepción de movilidad social en la obra de Pierre Bourdieu. Objetivo específico 1. Identificar los principales postulados de la teoría de la reproducción social que detalla Pierre Bourdieu para la investigación de la movilidad social. Objetivo específico 2. Proponer una definición de movilidad social actual a partir de los postulados de Pierre Bourdieu. Objetivo específico 3. Plantear un modelo de análisis de la movilidad social. Estado del arte. Al dar un recorrido por la producción académica sobre los análisis de la movilidad social, se evidencia una creciente apropiación del acervo conceptual desarrollado por Pierre Bourdieu, especialmente desde una teoría de la reproducción social y los conceptos de habitus, origen familiar, capital cultural y capital social. En consideración
se puede plantear que es debido al amplio consenso de la relación entre educación y movilidad social. Para comenzar, la teoría de la reproducción social establece que los sistemas educativos tienen el rol de reproducir los discursos de los grupos dominantes para mantener su posición privilegiada. Bourdieu y Passeron. Como se evidencia en algunos artículos revisados, dicha teoría es punto fundamental para comprender la obra de Pierre Bourdieu, por lo que para iniciar se va a exponer algunas investigaciones que le dan sustento empírico. Rodrigo y Sánchez, partiendo de la búsqueda por establecer los determinantes sociales de la trayectoria escolar, usan como variables de análisis la elección del tipo de colegio, los resultados en la prueba de acceso a la universidad, la elección del tipo de carrera y el éxito profesional. Coherente con los planteamientos de Bourdieu, la principal conclusión sugiere que las condiciones de existencia de los alumnos determinan sus trayectorias escolares. Específicamente, muestra marcadas diferencias entre las clases altas y bajas con relación a la elección de la carrera y la probabilidad de deserción académica. A una conclusión similar llega Vélez Velázquez, quien a partir de establecer la influencia del nivel educativo de la familia de origen, abuelos y padres, la incorporación de egresadas a estudios preuniversitarios y universitarios, la situación laboral y su posición socioeconómica, buscó identificar los factores que influyen en la movilidad social de egresadas universitarias al momento de ascender o descender socialmente, concluyendo que los diferentes trayectos sociales no son fruto de la elección independiente de los sujetos, sino que estos están limitados por las estructuras de desigualdad y básicamente por la clase. La evidencia empírica se basa en la reproducción del nivel socioeconómico de la familia de origen, a pesar de ser en su mayoría la primera generación que alcanzaba educación terciaria. Por otro lado, también hay estudios que suponen límites a los planteamientos a la teoría de la reproducción. Un ejemplo es el trabajo de Blanco, quien buscó contrastar las hipótesis derivadas de la teoría de la reproducción de Bourdieu, utilizando los datos que dan cuenta de la posición socioeconómica, las prácticas educativas del alumno, del hogar y las prácticas culturales del mismo. Estableció la existencia de las relaciones relativamente débiles entre el origen social y los recursos, prácticas y aspiraciones de los sujetos, por lo que su principal conclusión es que las familias podrían desplegar estrategias educativas de acumulación de capital y transmisión de hábitos independientemente de su origen social. No obstante, deja manifiesto que en este trabajo no logra explicar la persistencia de efectos estructurales sobre los aprendizajes. En el ámbito del hábitus, se ha usado en términos de movilidad social para analizar la percepción de las condiciones de vida y las visiones particulares del mundo de los sujetos y así comprender las formas de esquemas de discernimiento, de pensamiento y de acción. En esta vía
Pla se planteó comprender cómo las personas interpretan su posición en la estructura social con el fin de planificar trayectorias que cambien en fortuna sus condiciones de vida a partir del análisis de historias de vida. En los resultados encuentra que las cosmovisiones se ven afectadas por las trayectorias de vida y delimitan el sentido práctico, por lo que concluye que el hábitus condiciona el movimiento de agentes en el mundo y presupone un carácter reproductor de las condiciones de las clases sociales. Con un propósito similar pero resultados opuestos, Gómez se planteó indagar en los aspectos subjetivos y culturales que regulan el modo en que se procesan las distancias sociales con la familia de origen y que estructuran los nuevos sentidos de pertenencia de clase en las experiencias de ascenso social. Pero dar respuesta tuvo en cuenta aspectos habitacionales, ocupacionales y educativos, con lo cual concluyó que el ser partícipe de ámbitos como los educativos y laborales cobra relevancia en cuanto se permiten romper con situaciones propias del microcontexto familiar. El factor ingresos no se toma como fundamento principal del cambio, por el contrario, lo enlazan a ciertos estímulos educativos y nuevos entornos sociales que provocan nuevas inclinaciones y gustos. Y dentro de ellos se destacan la estimación hacia ciertos bienes culturales que no formaban parte de la vida cotidiana de su familia de origen, infiriendo que el cambio de hábitos es un proceso de movilidad social. Desde una propuesta teórica, Enríquez propone que cuando se trata de la movilidad social, la teoría del hábitus tiene mayor cantidad de problemas para realizar una descripción consistente de las prácticas de los agentes, ya que la correlación entre disposiciones y posiciones se pierde. Por esto, se muestra cómo es posible desde dentro de la teoría del hábitus generar una explicación consistente para las transformaciones de los sistemas de disposiciones y de la estructura social. Al respecto, llega a varias conclusiones. La primera es que la teoría de clases sociales de Bourdieu limita el estar formada por distintos tipos de atributos pertinentes a un campo, con varios hábitos en su interior. La segunda es que la variabilidad de modos de vida en las clases genera efectos de diferenciación y conflictividad interna, repercutiendo en que la movilidad social sea un proceso complejo al contener varias dimensiones posibles como movilidad económica, simbólica y de red. La tercera es que esta variabilidad genera la condición de que la movilidad social sea un proceso complejo porque contiene varias dimensiones posibles, generando multimovilidad. La cuarta conclusión es que el hábitus en generar La cuarta conclusión es que el hábitus en algunas clases podría generar
la condición de tener la expectativa del movimiento dentro de la estructura social, donde el problema serían las condiciones de inmovilidad. En lo que respecta al origen familiar, Bourdieu lo analiza de forma crítica, cuyo principal planteamiento es que las condiciones del origen social se reproducen. A partir de esta base conceptual, Dale analiza las condiciones de posibilidad, recursos movilizados y experiencias que envuelven los procesos de movilidad social ascendente en migrantes a partir de la reconstrucción biográfica de 3 historias familiares. Su principal conclusión lleva a darle otra postura de origen familiar. Se describe como la vida de las personas es influenciada por los procesos macrohistóricos, pero también el papel central que juegan las personas y sus familias en la toma de oportunidades y para vencer circunstancias adversas. Finalmente, frente a la visión de la movilidad ascendente, encuentra que se trata de movimientos de corta distancia que envuelven el esfuerzo de distintas generaciones y que van acumulando en el acervo familiar, y lugar de ser un cambio abrupto y repentino de clases. Dale, Boniolo y Navarro Candejas, bajo el mismo marco de referencia del origen social, se centran en la evolución de la desigualdad de oportunidades del logro educativo en la educación terciaria en Argentina y México, según su grupo familiar, a partir de las variables de clase social, nivel educativo y región de nacimiento o socialización. Se apoyó la tesis de Hout y Raftery, que sugiere que en ambos países el nivel de expansión del nivel superior fue insuficiente para reducir la desigualdad de oportunidades de logro vinculadas al origen familiar, y que en un contexto de polarización y de las posiciones de clase y de mayor segregación socio-residencial, la población con orígenes de clases populares enfrenta mayores obstáculos para acceder, permanecer y lograr títulos de nivel superior. Otro estudio que evidencia la influencia del origen social en el logro educativo fue el planteado por Martínez García, quien se propuso averiguar la vida de las personas con estudios universitarios y en la probabilidad de estar sobrecualificadas. Las variables sociodemográficas, educativas, laborales y de origen social fueron de base para concluir que el mayor peso de la desigualdad de oportunidades está en la relación entre origen social y rendimiento académico, y no tanto en la relación entre origen social y mercado de trabajo. Como aporte, sugieren que la mejora en la igualdad de oportunidades debería descansar más sobre políticas educativas que laborales. Un concepto ampliamente retomado de Bourdieu es el capital cultural, que ha sido central para el análisis de la movilidad social, especialmente el capital cultural constitucionalizado asociado a las clases medias como estrategia para mejorar sus condiciones de vida. Al respecto, Seid describe las
transmisiones y apuestas educativas en trayectorias de clase de orígenes familiares y obreras a partir de relatos biográficos. En relación, se halló que en las familias con precariedad económica y muy bajo capital educativo de los padres, las débiles estrategias educativas se concentraron en la transmisión de oficios y tareas domésticas. En cuanto las familias de clase obrera con estabilidad económica y con mayor capital educativo de los padres, las apuestas educativas fueron fuertes y resultaron decisivas para el posterior ascenso social que exhibieron los hijos, quienes a su vez la están reforzando para la transmisión de la siguiente generación. Enfocados también en el capital cultural como vehículo de ascenso social, López Pino y Moncada Jaimes se ocuparon en las estrategias que emprenden los grupos menos favorecidos para mejorar sus condiciones de vida, mediante entrevistas y grupos de discusión con graduados y encuestados que afirmaron desear ingresar a la universidad cuando estaban próximos a terminar el bachillerato. Esta investigación arroja que cada vez más el ideal meritocrático ligado a la acumulación de conocimiento, capital cultural, como mecanismo de acceso al bienestar personal, social y económico es interiorizado por jóvenes de sectores populares. Sin embargo, el entorno constrictivo asociado al origen social y la regulación del campo educativo son determinantes en la materialización de sus expectativas. Por su parte, Mata Zúñiga se centra en las estrategias que realizan los egresados para modificar los destinos sociales adversos y conseguir con ello orientar sus trayectorias de vida. A partir de un enfoque cualitativo, el autor concluye que el paso de los estudios profesionales a empleo ocurre en el marco de elementos diferenciales caracterizados por importantes desigualdades que se traducen en la adscripción de origen, condición de género, posición económica de los jóvenes en la estructura familiar, escolaridad de los padres, el conjunto de capitales socioculturales con los que cuenta y las redes construidas en sus trayectorias personales. Por otro lado, en el entramado de los itinerarios biográficos se encuentra la existencia de espacios de desarrollo y oportunidad a través de la formulación de estrategias y la toma de decisiones alternativas. Otro punto es el expuesto por Herrera Usagre, que al analizar el papel que cumple la estratificación social en el consumo de bienes y servicios culturales, expone las conclusiones como evidencia de la tesis de la homología de posiciones que propone Pierre Bourdieu, que asocia la práctica de algunos consumos culturales con determinadas clases sociales. Por último, el capital social como recurso que disponen sus poseedores para mejorar sus condiciones de vida es usado como base del trabajo de Gutiérrez y Azusa, planteando como propósito analizar la configuración del capital social con las estrategias laborales de jóvenes de clases populares a partir de la revisión de varios estudios. Comprenden que las relaciones sociales de reconocimiento mutuo
capital social ayudan a las clases populares a conseguir trabajo en razón que no cuentan con un capital cultural constituido para acceder a recursos propios de las credenciales. García Monsalve y Cabrera Jiménez, por su parte, orientan el análisis del capital social de manera macro, o sea, comunitario. Muestran que éste cobra sentido a partir de la convergencia de políticas públicas con acciones colectivas de la sociedad civil caracterizadas por valores como solidaridad, tolerancia, reciprocidad y respeto, en donde concluyen que para potencializar el capital social desde la educación se hace necesario que las instituciones de educación superior creen las mediaciones para que toda la comunidad conozca las alternativas de integración que puedan surgir con el fin de generar beneficio individual y colectivo, evidenciando en redes al respecto. Afirman que una institución crea capital social con sentido colectivo y se asume como fuente de transformación de la sociedad particular del entorno específico. El uso de la teoría de Bourdieu para el análisis de la movilidad social, al centrar la mirada en las formas en las que se ha apropiado los diferentes conceptos propuestos por Bourdieu en el análisis de la movilidad social, se halla que los investigadores han realizado uso de estos de manera integrada, hecho que les ha permitido encontrar en lo referido a sus proyectos procesos eficientes para analizar la movilidad social. Al respecto, también se halló que los autores se centran en su perspectiva en el concepto de reproducción y movilidad social, no llegan a ser tan críticos de estos conceptos como lo fue su creador, quien veía en la movilidad social la conservación de las relaciones de clase, incluso dando estabilidad mediante una selección controlada de los individuos que se mueven. Por lo tanto, este apartado busca exponer de manera desagregada las interpretaciones que se han hecho de la teoría del sociólogo francés para un estudio contemporáneo de la movilidad social. Análogamente a lo referido, todos los artículos que se revisaron parten por analizar sociedades capitalistas contemporáneas caracterizadas por el alto consumo, el intento de masificación de la educación y por ser culturalmente más conectadas. Así, para estos autores, aunque con diferentes grados de confluencia, la movilidad social abarca la comprensión del origen social, familia, la conservación de dichas condiciones, reproducción, los grupos de pertenencia, clase, los recursos disponibles, capitales y las prácticas y estilos de vida, hábitos. Agregado a lo anterior, la movilidad social se inscribe en la propuesta de estratificación que algunos investigadores realizan a partir de la interpretación de la teoría social de Bourdieu, que no es un concepto de su acervo y que la lleva más allá de ser entendida a partir del concepto de clase y le asocian nociones como campo, hábitus
y la posesión de capitales. Es decir, con un carácter fuertemente marcado de las relaciones sociales. Esta propuesta es relevante para los estudios de movilidad social, dada su relación con el estudio de la diferenciación social y su modificación, y de este modo el concepto de estratificación es una exégesis que les permite dar un marco general para analizar la distribución y apropiación de los recursos materiales, sociales y culturales, dicho de otro modo, procesos de movilidad social. En lo referido al origen social, que en esencia es piedra angular de la teoría de Bourdieu, ha sido utilizado de varias formas. Por una parte, entendiéndose como fuente que establece desigualdades a razón de que las relaciones que se desarrollan en el interior posibilitan o limitan a sus poseedores dependiendo de la cantidad de recursos que puedan disponer e incluso disputar. Y por otro lado, se asume que aunque la clase social de origen tiende a generar procesos de reproducción por estar asociadas a la internalización de las estructuras objetivas del mundo social, no se trata de una determinación total y completa, puesto que queda espacio y margen para la movilidad social. Este margen se debe a las experiencias que nutren y potencializan al hábitus que como un resorte puede expulsar motivaciones en procura de modificar sus condiciones de origen. A modo de propuesta, generar estrategias para tal fin que significan prácticas conscientes y no conscientes que los miembros de los grupos desarrollan con su cotidianidad, comprendiendo tanto aquellas que forman parte de su rutina como las que implican un conjunto de opciones a tomar en el marco de las posibilidades objetivas con fines de acumulación, adaptación, adecuación, acomodación y distribución y ganancia o pérdida de sus capitales, dando así espacio a la movilidad social y reconociendo que ésta posee complejidad, mas no por ello se descarta e incluso se les da un papel meritorio a las personas que se convierten en pioneros de su familia en busca de cambiar sus condiciones de origen. De esta manera, el origen social para los autores citados no posee la naturaleza crítica y determinante que le imprimió Bourdieu en sus análisis, dado que para este dictaminan la posición y los recursos que se adquieren al interior de los campos. En lo concerniente al uso de la teoría de la reproducción, se hallaron dos posturas. Por un lado, una cercana a darle sustento a la teoría de la reproducción social y su carácter crítico de los procesos de cambio. Y por otro, una posición que reconoce la agencia de los sujetos para producir el campo en que se desenvuelven. Dos posturas que comparten la visión poco optimista respecto a la capacidad de la escuela para revertir las desigualdades sociales. Conclusión allegada a la visión de Bourdieu. Empero, ambas reconocen las posibilidades de que se den procesos de movilidad social, perspectivas de que los
distancia del carácter denunciante de los procesos que implica este fenómeno para el francés. Aquí hacemos una pausa. Continuaremos en el subtítulo relacionando con la teoría de la reproducción. Se encuentran las discusiones en torno al papel de la educación en los procesos de movilidad social. Pausamos.